Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a muchos de ustedes con la intriga a flor de piel. ¿Recuerdan esa famosa foto que circuló hace un tiempo, donde se veía a nuestro querido rapero Khan saliendo de un baño, y a su lado, una figura femenina misteriosa envuelta en un aura de incógnito? Pues bien, hoy nos sumergimos de lleno en esa historia para descubrir quién era esa mujer, qué significaba su presencia y qué consecuencias tuvo este enigmático encuentro. Prepárense porque vamos a ir más allá de los titulares y a explorar los detalles que quizás se les escaparon. Y antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a pulsar ese botón de *** suscribirse *** aquí abajo y a activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde siempre traemos lo más interesante y fascinante del mundo del espectáculo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que, para ponernos todos en contexto, vamos a retroceder un poco en el tiempo. La imagen en cuestión se hizo viral prácticamente de la noche a la mañana. En ella se veía a Khan, conocido por su música y también por ser una figura pública bastante reservada en cuanto a su vida privada, emergiendo de lo que parecía ser una zona privada, quizás un backstage, un camerino, o incluso un evento de mayor alcance. Lo que capturó la atención de todos fue la silueta a su lado. Una mujer cuya identidad no era clara en la foto, estaba justo detrás o a su lado, caminando con él. Llevaba ropa que a la luz de la imagen no permitía distinguir facciones claras y su postura, un tanto esquiva, solo avivaba las especulaciones. ¿Era una amiga cercana? ¿Una colaboradora profesional? ¿Alguien con quien Khan compartía un vínculo más íntimo? Las redes sociales ardieron con teorías. Desde fans celosas hasta detractores buscando cualquier flanco débil, todos tenían una opinión o una hipótesis. Y es que en la era digital, cualquier imagen se convierte en un lienzo donde proyectamos nuestras propias ideas y deseos. Lo primero que debemos entender es por qué esta imagen causó tanto revuelo. Khan, como mencioné, es una figura que cuida mucho su imagen pública y su privacidad. Él no es de los que comparten cada detalle de su vida personal en las redes sociales o en entrevistas. Esta reserva, si bien respeta su espacio, también genera una mayor curiosidad. Cuando algo tan aparentemente cotidiano como salir de un lugar y estar acompañado por alguien de quien no se conoce la identidad, se convierte en un evento mediático, es porque hay una expectativa latente, un deseo de los seguidores de conocer más allá de la fachada artística. La industria musical, y en particular el mundo del hip hop, a menudo se asocia con un estilo de vida más abierto y ostentoso en cuanto a relaciones y amistades, por lo que la discreción de Khan contrastaba. Y esa disonancia es precisamente lo que alimenta el misterio. Ahora, vamos a examinar la foto con un poco más de detalle, tratando de inferir lo que pudimos. La iluminación en la foto no era la mejor, lo que dificultaba ver los detalles del rostro de la mujer. Sin embargo, se podía apreciar su complexión, la altura aproximada y el tipo de vestimenta. Era una vestimenta que podría ser perfectamente casual, pero también elegante dependiendo del contexto. El hecho de que estuviera caminando junto a Khan, aparentemente en una conversación o simplemente compartiendo el mismo espacio, sugería una relación de confianza o al menos de familiaridad. No parecía una fan que estuviera buscando una foto o un autógrafo, ni tampoco una miembro del equipo de seguridad que estuviera manteniendo distancia. Estaban, por así decirlo, en el mismo nivel. Las especulaciones iniciales se dividieron principalmente en dos grandes grupos. Por un lado, estaban los que pensaban que se trataba de una nueva pareja o de una amiga muy íntima, alguien a quien Khan quería mantener fuera del foco mediático. Por otro lado, estaban aquellos que argumentaban que podría ser una colaboradora, quizás una productora musical, una fotógrafa o alguien involucrada en algún proyecto secreto. La verdad es que sin información adicional, ambas posibilidades eran igualmente válidas y, por supuesto, igualmente intrigantes. La falta de información oficial por parte de Khan o de su equipo solo añadió más leña al fuego. Pero aquí es donde entra la labor de investigación, la búsqueda de pistas y a veces la suerte. En el mundo del entretenimiento, nada suele ser completamente secreto por mucho tiempo. Y esta situación no fue la excepción. Poco después de que la foto se volviera viral, comenzaron a surgir murmullos, rumores que venían de fuentes internas, de personas que de alguna manera tenían acceso a información más privilegiada.
Y fue a través de estos canales que gradualmente la identidad de la misteriosa mujer comenzó a perfilarse. Se rumoreaba que esta mujer no era una figura completamente desconocida en el ámbito de la música, sino que tenía una conexión profesional con Can. Las pistas apuntaban a que se trataba de una persona involucrada en la parte creativa o de gestión de su carrera. Algunas voces hablaban de que podría ser una compositora o letrista que colaboraba estrechamente con él en la creación de sus canciones. Otros sugerían que podría ser alguien de su equipo de producción, alguien encargado de la dirección artística o incluso de la imagen pública, pero de una manera discreta y detrás de cámaras. Y la teoría que ganó más tracción, la que más se acercaba a la verdad, era la que la identificaba como Sofía Elena ***. Sofía Elena no es una artista que esté constantemente bajo los reflectores, lo que explica la sorpresa y el misterio que rodeó su aparición junto a Can. Ella es conocida en círculos musicales más íntimos por ser una talentosa compositora y letrista. Ha trabajado con varios artistas de renombre y se dice que su habilidad para capturar emociones y convertirlas en versos pegadizos es excepcional. Su presencia junto a Can, en un momento y lugar que sugería una reunión privada, cobró sentido si consideramos su rol en la gestación de la música que escuchamos. Imaginemos la escena. Can en medio de un proceso creativo, quizás afinando detalles de una nueva canción, o discutiendo ideas para un próximo álbum. Es natural que se rodee de colaboradores de confianza, personas con las que comparte una visión artística y con las que puede ser vulnerable en su proceso creativo. Sofía Elena, con su talento para la escritura, podría ser esa persona que le ayuda a dar forma a sus ideas, a encontrar las palabras perfectas, a pulir las melodías. El hecho de que estuvieran saliendo de un baño o un área privada podría simplemente significar que estaban teniendo una conversación privada, lejos de oídos curiosos, en un momento de descanso entre sesiones de trabajo. Esta explicación, aunque menos sensacionalista que una posible relación romántica secreta, es, en mi opinión, mucho más interesante desde una perspectiva artística. Revela una faceta de Can que va más allá del intérprete en el escenario. Muestra a un artista en proceso, colaborando, creando. Y a Sofía Elena, la mujer detrás de algunas de las letras que quizás hemos escuchado y admirado sin saber quién las escribió. Es la figura silenciosa pero fundamental en la magia de la música. Además, esta historia nos deja una reflexión importante sobre la vida de las figuras públicas. A menudo proyectamos en ellas fantasías y expectativas que distan de la realidad. Buscamos escándalos, romances, dramas, cuando a veces, lo que ocurre es algo mucho más mundano y a la vez más profundo: el trabajo, la colaboración, la búsqueda de la perfección artística. La misteriosa mujer acompañando a Can al salir del baño no era necesariamente el inicio de un nuevo romance mediático, sino quizás la culminación de una sesión de trabajo fructífera, la confirmación de una alianza creativa que promete traernos nueva música. Y hay un detalle que, aunque pequeño, refuerza esta teoría. Si investigan un poco sobre el estilo de trabajo de Can, notarán que él siempre ha dado mucha importancia a la letra de sus canciones, a la profundidad de los mensajes que transmite. Sería lógico que se rodeara de letristas y compositores excepcionales para llevar su arte al siguiente nivel. Sofía Elena, con su reputación, encaja perfectamente en ese perfil. En resumen, la misteriosa mujer que acompañaba a Can al salir del baño, lejos de ser un enigma insondable, parece ser Sofía Elena una talentosa compositora y letrista que colabora estrechamente con el rapero. Su presencia, capturada en una fotografía casual, desató una ola de especulaciones debido a la naturaleza reservada de Can y a la intriga que siempre rodea a las figuras públicas. Sin embargo, una mirada más cercana a su carrera y a la dinámica de la industria musical sugiere que se trataba de una reunión profesional, un momento de creación artística detrás de cámaras. Así que hemos llegado al final de este intrigante recorrido. Espero que hayan disfrutado desentrañando este misterio conmigo. Hemos visto cómo una simple imagen puede generar tantas teorías y cómo, a veces, la verdad es mucho más interesante y profunda de lo que imaginamos. Me encantaría saber qué pensaban ustedes cuando vieron esa foto por primera vez. ¿Tenían alguna idea de quién podría ser? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y experiencias. Su feedback es sumamente valioso para nosotros. Y si este vídeo les ha parecido interesante, entretenido o informativo, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Ayuda muchísimo a que el canal crezca y llegue a más personas.
Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse y unirse a nuestra comunidad. También consideren compartir este vídeo con sus amigos a quienes les pueda interesar este tipo de historias. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Nos vemos en el próximo, hasta entonces.